Hola amigos, bienvenidos a Ritmo 35. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros, dispuestos a tratar en profundidad los misterios habituales que tratamos aquí. Y hoy, en especial, vamos a hablar sobre una deidad sumeria que muchos, los más acérrimos seguidores de este canal conoceréis sobradamente. Vamos a hablar de Enlil. Vamos a hablar de Enlil y de las batallas de Enlil. Y para ese fin vamos a hablar con nuestro amigo Diego Muñoz. Hola, Diego. Hola, hola, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, David. Hola a todos. Un tema fuerte hoy, ¿eh? Sí, un tema fuerte porque vamos a tocar unos libros muy antiguos. Y recordemos que el ser humano tiene la manía de hacer matanzas por textos antiguos. O sea que Exacto. vamos a hablar de temas importantes. Bueno, siempre hemos dicho que, por supuesto, cada uno puede tener sus convicciones religiosas, Sí. pero lo que no se puede respetar, por supuesto, ni moralmente, ni éticamente, ni es justificable de ningún tipo, es que se mate en nombre de Dios. Sí. Eso creo que las religiones de alguna forma han sido un arnés para el sentido común. No todas, por supuesto, hay algunas que específicamente pues, tienen otras connotaciones que no conllevan esas prácticas tan terribles, ¿no? Pero hoy vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de cómo estos dioses, amigos, se hicieron pasar, pues eso, por dioses que no eran tales, que nunca fueron dioses, que eran seres biológicos de carne y hueso, que fundaron religiones y civilizaciones muy antiguas, y hoy vamos a hablar de Enlil. Y Diego tiene muchas cosas que contarnos porque ha encontrado unos textos muy antiguos que ya hacen referencia a este ser que en la cultura hebrea era nada más y nada menos que Yahvé, ¿verdad, Diego? Sí, correcto, David. Tú sabes muy bien de este tema. Bueno, cada vez son más las pruebas que son abrumadoras, que nos demuestran que esta realidad está creada. Esto en el mundo donde vivimos. La Biblia es el texto más modificado y reescrito de todos los tiempos. Pero la Biblia sale de un sitio y luego vamos a ver la historia original de la Biblia. Pero en este momento nos vamos a centrar en el original. ¿De dónde salen las Biblias que todo el mundo tenemos en nuestra casa? Pues todas salen de un códice llamado el Códice de Leningrado, que se reescribió del siglo VII al IX. Este texto está muy contaminado. Y hay que hablar de lo que narra. La Biblia no narra la historia de un Dios. La Biblia narra la historia de unos seres que bajaron a este mundo y dado un momento se repartieron la tierra. Ah, exacto. Es que esto ya sale en los textos sumerios. Se reparten, por ejemplo, Enki, siempre se le asocia con África, ¿verdad? Correcto. Y Enlil, pues prácticamente todo Medio Oriente. Sí. Y ahí vamos viendo, pues, todas estas entidades se reparten la tierra como si fuese un pastel, las porciones de un pastel. Que luego lo vamos a ver, incluso entre ellos se temían. Entre ellos se temían, luego lo vamos a ver. Hay que decir que, bueno, la palabra, estos extraterrestres, por el pueblo hebreo, fueron llamados Elohim, en hebreo. En sumerio, Anunnakis. Y es muy interesante porque el Vaticano tiene mucho que ver en esto. Hay una enciclopedia que se llama Enciclopedia Regentis Ilenatis, donde el Vaticano cambió toda esa enciclopedia para rectificar dos palabras que estaban escritas de la última vez que se reescribió. Y las palabras eran navis sideralis, que es nave sideral, y la otra es viator avieus, que es aviador de astronautas. Estas palabras son latinas. Es latino. Sí, cambiaron dos enciclopedias enteras para rectificar estas dos palabras, para quitarlas. Pero se olvidaron de un acrónimo que pusieron. Quizá por su tamaño pequeño, pues el acrónimo RIF, que es cosa voladora, en sánscrito. Cosa voladora. Sí. Bueno, todo esto sale en la Enciclopedia Recentis Ilenitatis antes de que fuera reescrita. Pero donde vamos a quedarnos ahora de piedra es en los libros perdidos de las batallas de Enlil o Yahvé. La Biblia narra las historias de unos extraterrestres que en un momento dado bajaron aquí y hicieron de las suyas, para que nos entendamos. Las batallas del pasado que tenemos entendidas como Sodoma y Gomorra, como la Torre de Babel,
incluso las ciudades de Mohenjo-Daro, con una temperatura de 1800 grados de calor, incluso a 2500, Bueno, todos... esto es una fundición, vamos, Sí, es sí, sí, una tormenta nuclear. cristalizaban desiertos del poder de estas armas. Y luego veremos cómo se ha malinterpretado el nombre de una de estas armas que ha llegado hasta nuestros días. Hay que decir que Enlil es el señor del exterior, digamos. La palabra correcta traducida en hebreo es el señor del exterior. O Yahvé, la palabra es el señor traducida. ¿De acuerdo? Vemos cómo se van ligando las palabras. Este alienígena era de alto rango, era un Elohim de alto rango, muy temido por su gran armamento nuclear. Ese era una gran baza de Enlil, era un guerrero. Sí. Comandante militar, vamos. Sí. En toda regla. Y es descrito así también en las tablas sumerias. Sí. Digamos que cada uno jugaba con sus bazas. Enki llegaba a través de la gente, a través de los sueños. Sí, correcto. Es más, déjame hacer un inciso en esto, Diego, porque muchos de los seguidores de RM35 recordarán muchos vídeos que hemos hecho hablando de Enki, que, por ejemplo, a Ziusudra, el famoso Noé, que luego transforma la Biblia y le pone este nombre, Noé, pero originalmente en Sumeria era Ziusudra, el que se salva del diluvio, pues cuando contactaba con Enki, que era su señor, su maestro, le decía, cuando quieras comunicarte conmigo, ponte a dormir al lado de la orilla de un río, donde circula agua. Dice, ahí vas a tener contacto conmigo. Y a través de sueños, efectivamente, como tú dices, se comunicaba con su maestro Enki. Sí. Y aquí es donde, según el pueblo hebreo, en estos libros que fueron retirados, en las batallas de Yahvé, es el nombre correcto de estos libros, no están reconocidos con todo el conjunto porque explica detalles como las armas que utilizaron para destruir según qué cosas y también explican el rifirrafe entre los dioses, cómo se peleaban por adeptos. Y luego vamos a dar una frase que es textual. Esa frase ha sido inmovible durante siglos. Es alucinante y refleja muy bien el carácter de estos dioses que recordemos que los griegos les dio por hacerlos divinos y bellos, pero no eran así. No, es que esto era por decreto de los dioses, ¿eh? Sí, correcto. Los querían humanizados. Sí. Porque hasta Viracocha le dijo a uno de sus adeptos, le dijo, mira, si me quito la máscara vas a salir huyendo. Porque era reptiliano. Sí, correcto. Ahora vamos a hacer un pequeño viaje al pasado. Para enlazar parte de esta historia necesitamos tener todos los datos de la historia de cómo estos dioses han ido pasando por la historia y creando religiones. Isis, Osiris y Nana Enki. Estos 4 personajes son 2 únicamente. ¿Vale? Ya sé que es complicado, pero es igual que hoy en día se está viendo que hay indicios para pensar que Akenatón en la Biblia se llamó Moisés. Es complicado todo esto, ya lo sé, son muchos nombres y viajamos en el tiempo de un lugar a otro, pero esto es así. Las batallas de Yahvé reflejan cómo 2 dioses se pelean porque uno ha aniquilado la dinastía de otro, que es lo que pasó con la dinastía de Enki y Akenatón en Egipto. Recordemos que Enlil, según estos textos, Yahvé cogió a Abraham y se lo llevó. ¿De acuerdo? Y hubo unas guerras muy interesantes en esa época que, bueno, tanto estaba enfurecido Enlil que en Jeremías 25, para que veáis cómo se refleja esto, dijo, yo soy un Elohim celoso. Si me los quitas, yo los mato a todos. Sí. Esta conversación fue entre Enki y Enlil. ¿Cómo sale reflejado esta conversación, esta pelea épica de dioses por nosotros y por el terreno? Sí, efectivamente. Y bueno, incluso se relata, ciertos investigadores han llegado a la conclusión de que la gran proliferación de idiomas, de lenguas en la Tierra, fue una estrategia de Enki para, digamos, borrar la pista del conocimiento que sembraba Enki en la humanidad. Sí. Iba creando diferentes idiomas para que no pudiesen entender cómo Enki iba transmitiendo las pequeñas semillitas de conocimiento a los humanos. Sí. Es muy curioso porque hay muchas tesis que decían lo contrario. Decían, la gran proliferación de idiomas en la Tierra es para confundir las naciones, para
crear confusión. Pues se ve que no, que realmente el motivo fue ese, despistar al enemigo. Enki siempre tuvo que despistar a Enlil para que no se inmiscuyera en sus planes para ayudar al ser humano. A ser libre, a darle las herramientas conceptuales para poder ser un ser autónomo, ¿no? Y conocer. Y ahora que han dicho esto, él era el rey del despiste, hoy en día, ¿a quién conocemos por el rey del engaño? David, ¿a quién, el que está enclaustrado ahí abajo en una cárcel de... ¿A Lucifer? Claro, es que el Lucifer, el demonio o el diablo ha pasado por la historia como el dios de la mentira, el dios del engaño, el dios del despiste. Sí, lo que pasa es que la gente confunde Satanás con Lucifer y parece que es totalmente diferente. Sí, es diferente. Ahí hay un término que inventó la Iglesia, que es para denominar al mal, que ese es el término que es más del folclore de hoy en día, pero esto está muy bien separado en los textos antiguos. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo si te digo que Satanás y Yahvé son el mismo ser? Correcto. Es decir, son un cambio de roles. Es como coger un traje, yo cojo un traje y me cambio de personaje. Son fundas. Son fundas, exactamente. Son fundas para ir pasando por la historia, pero seguir teniendo el control sobre la creación de esa vida, de ese planeta, de lo que seamos. Y ahora, bueno, cuando acabamos con este pequeño viaje sobre Egipto y todo esto, ahora vamos a hablar de Josué. Josué, el sucesor de Moisés, dijo así, y esto está escrito y sale reflejado en estos textos, en los libros perdidos de la batalla de Yahvé. Si les disgusta seguir a Enlil, si les disgusta seguir a Enlil, escojan hoy a quien quieren servir. Esto lo dijo Josué al pueblo. Si quieren servir a los Elohim que nuestros padres servirán en Mesopotamia, o quieren servir a los Elohim que servimos en Egipto. Estos serían los de Enki. Sí. Porque Egipto fue durante milenios de Enki. Claro. Pero luego nuevamente lo usurpó. Sí. Lo usurpó el señor Enlil, claro. Enlil acabó con la dinastía de Enki en Egipto. Claro, es como un cáncer, realmente. ¿Y por qué escogió al pueblo judío, al pueblo hebreo? ¿Por qué fue el pueblo elegido? No lo sé, quizá por su devoción no lo sé. O quizás les imprimió algo a nivel genético. Son teorías, estamos especulando, solamente especulamos. Pero, lógicamente, si este ser escoge un pueblo específico para gobernar sobre el resto, tiene que haber algún motivo especial. Tiene que haber algo Tiene que haber algo. O quizás estamos hablando de una capacidad o de introducir una hebra en el ADN para ser portadores susceptibles de ser poseídos a nivel energético. Y de eso podemos hablar ampliamente sobre el tema de las monarquías. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, ahora que... perdona, ¿puedo comentarte un dato? Ahora que has dicho esto, sobre el dato de ser poseídos y conectar con estos seres, vale, hay una parte que sabemos que estos seres, los Elohim, eran reales. Abraham recogió a 3 Elohim en su casa y les dio comida y cobijo. Y durmieron allí, eran corpóreos. Esto sale en el libro. Claro, es que constantemente nos encontramos con esto. Son seres físicos. Sí, son físicos. Y tenían, digamos, deseos y muy bélicos. Deseos de batalla, deseos carnales. Eran muy digamos, parecidos a nosotros. Sí. En ese aspecto. Sí, correcto. Desgraciadamente. Pero también ellos, recordemos que en el vídeo que hicimos anteriormente sobre los caídos, ellos enseñaron el arte de la orfebrería para adornar los cuerpos con collares pendientes, y ahora se sabe que estos son superconductores. Exacto. Claro, tenemos que tener en cuenta cómo se comunicaban ellos con nosotros en esos tiempos. Ellos nos enseñaron a hacer joyas de cobre y de cosas de estas, ¿pero por qué? Porque eso luego ayudaba a obedecer o a conectar. Es muy interesante todos los datos que se dan en estos libros antiguos, que recordemos que han sido apartados de los libros oficialistas. Y bueno, si quieren vamos con la parte de las destrucciones y las guerras que salen reflejadas en estos libros. Adelante. La Torre de Babel
dicen que fue destruida en el libro este, en las batallas de Enlil se ha reflejado como la palabra Sirá. La palabra Sirá, por lo que yo tengo entendido, se ha traducido en varias cosas. Pero en hebreo, el hebreo original, la palabra Sirá es algo que impacta en la piel y que te quema hasta la muerte. O sea, aunque huyas. Esto es tremendo. Por eso Enlil repetía, no os preocupéis, él le decía a su pueblo, porque recordemos que Enlil lanzó plagas sobre Egipto. Él dijo, no os preocupéis que los que no mueran en un primer momento lo harán después. ¡Hola! Claro, Bueno, eso está describiendo armamento nuclear, pero en toda regla. Él era muy temido incluso por los otros Elohim, pero por su él era un Elohim de alto rango, con gran arsenal. Sodoma y Gomorra fue destruida. Sí, además se describe el diálogo, creo que era Lot, ¿verdad? Sí. Y Correcto. le intenta convencer de que no lo haga, de que no destruya Sodoma y Gomorra, ¿no? Sí. Y va jugando con él, ¿no? Creo que le decía, si me encuentras a 1000 inocentes, no lo haré. Luego va jugando con él, ¿no? Los juegos de los dioses. Sí. Los juegos de los dioses que lo hacen cuando uno espera su ayuda, ellos te lanzan un juego. Exacto, como por ejemplo el juego que hacen con, ¿cómo se llama ese? El Job. Sí. Job, que ahí se ve las tropelías y la buena amistad que tiene Satanás con Yahvé. Porque le van jugando, le van haciendo putadas, hablando claro, hasta que lo dejan a ese hombre lleno de llagas. Su cuerpo es una especie de museo de llagas, vamos. Sí. Es una crueldad extrema lo que le hacen a ese hombre, ¿no? Sí. Y van jugando y Satanás le va diciendo, fíjate hasta dónde llega la fidelidad, tal, y lo van poniendo a prueba. Sí. Imagínate si Enlil tenía poderes a su alcance, y bueno, ya sé que esto, yo respeto todas las creencias y todas los datos son los datos, yo solo hago que reflejarlos, ¿vale? En hebreo, la palabra Dios no existe. Ni la palabra creación tampoco existe. Esto es una invención. Hay que decir claro lo que la palabra bará. La palabra bará es lo que han cogido y lo han tergiversado y lo han querido poner como creación o Dios. La palabra bará en hebreo antiguo es intervenir. Enlil era el interventor, claro. El que intervino. No era el creador ni el que hizo un mundo en 7 días. No. A ver si es que es un puzzle muy complicado de entender, porque como solo tenemos piezas de textos antiguos, tenemos que juntarlo todo. Pero es decir, que para los hebreos no era Dios propiamente, sino el interventor. Esa es la traducción correcta. La palabra bará en hebreo es el interventor. No es el creador ni Dios, que esa palabra no existe. Madre mía. Y todo, digamos, toda su religión se basa en este ser. Se basa en la obediencia a un ser muy celoso. Recordemos la conversación con Enlil, que muy bien refleja Josué. Si no me aman, los mataré a todos. Madre mía. Es que es así, y ese sentido monoteísta, ese sentido de propiedad, ¿no? Muy bien, David, muy bien. Sí, es terrible, es terrible. Acuérdate qué pasó en Egipto. Que Enlil, estos textos reflejan que Enlil se enfureció tanto porque Enki estaba quitando adeptos a través de los sueños que él creó el monoteísmo. Él empezó a crear el monoteísmo, el culto a un solo Dios, por sus celos. Sí. Él nos dijo, yo soy un Elohim celoso. Es que a lo largo y ancho de la Biblia nos vamos encontrando siempre esta soberbia, esta rabia contra la raza humana. Y ahí la palabra amor brilla por su ausencia. No hay nada de amor, ni compasión. No. Absolutamente nada. Por eso siempre decimos, ¿no? Están rezando a un Dios que realmente es sanguinario absolutamente. O sea, es que no hay ni un atisbo de compasión. No. Si tenemos que ver los hechos demuestran, pues eso, una crueldad extrema. Sí. Y aparte, si me dejas, vamos a dar un dato, que esto es alucinante. En realidad, el Nuevo Testamento, el protagonista no es Jesús, es Cristo. Esto es lo original. ¿Y de dónde viene el nombre de Cristo? Cristo es Horus. Y Horus es Enki. O sea que
¿Cómo es posible que 1000 años antes de vivir Jesús, su historia ya se estuviera reflejando en el Nuevo Testamento? Pues porque la verdadera historia que refleja el Nuevo Testamento, el protagonista es Cristo. Ya lo sé, es complicado, pero esto que vamos a decir ahora revienta todo lo que teníamos pensado. La historia de la Biblia en realidad es una historia de Enki, Alejandro Magno, que murió a los 33 años, y el linaje de Enki en Egipto. Esta es la historia tergiversada y cambiada con los datos de Jesús. Esto es la Biblia original. Pero ¿tú crees que Jesús existió? Yo sí, por supuesto. Yo personalmente creo que sí existió. Pero no es el protagonista. No es el protagonista en realidad. Las figuras están cambiadas. Hay una gran similitud entre Alejandro Magno, que murió a los 33 años, y muchos personajes también grandes de ese tiempo. Pero como la historia la escriben los que ganan, no nos podemos... Tenemos que revisar toda la historia. Eso es verdad, eso es verdad. Toda la historia, David. Y es muy interesante. ¿Y qué más encontramos en estas batallas de Enlil? Bueno, encontramos cosas como los ataques que pudieron cristalizar desiertos enteros. Y no, incluso ellos le tenían mucho a una cosa que le llamaban el viento. Es que en teoría en sumerio, Enlil sería el señor del viento y las tormentas. Sí. O también se puede traducir como el señor del aliento. Sí, porque mataba, porque su aliento mataba, David. Porque era lo que quedaba después de la gran batalla, incluso después seguían habiendo cadáveres, porque la gente seguía muriendo, se morían los animales, los pastos, era infértil el suelo. Bueno, recordemos Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro tiene una parte de desierto cristalizada. Pero lo curioso es que todo esto, Diego, aparece también en la cultura hindú. Sí, en el Mahabharata o en el Bhagavad Gita también. Sí. Aparece lo mismo. La ciudad de Harappa fue destruida por un dios con un arma colosal. Exactamente. Incluso se describen vehículos aéreos capaces de maniobrar y volar de noche con sistema de infrarrojos. Y es la primera vez que se menciona en la historia los famosos ovnis piramidales. Son vimanas gigantescas, inexplicables, porque es aerodinámico completamente por nosotros, por lo menos con los conocimientos que tenemos nosotros hoy en día. Una pirámide es, las vimanas, pirámides flotantes. Pero también descritas como palacios enteros. Palacios, claro, con varias plantas. Es impresionante. Eso era... Nos tenemos que poner en la tesitura de que los conocimientos que tenían antes, claro, ellos veían, eran carros voladores, carros de fuego. Si veían una pirámide, para ellos era una ciudad flotante. Es que, claro, por eso tenemos que estudiar muy bien los textos y las palabras de antes, todas. Porque si no, no podemos tener una idea... Y en estos textos que has estado analizando, ¿qué papel juega Enki? Bueno, Enki es el que rivaliza siempre. Enki, digamos, que es el que quiere liberar a la humanidad de estas batallas. Incluso aquí aparece reflejado esto. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Incluso sale reflejado las conversaciones entre él y Enki, como por ejemplo el dato que hemos dado antes de que yo los mataba a todos si no me amaban, pero también sale él es clasificado como el dios de la mentira. Y es enclaustrado en una cárcel. Digamos que hay una similitud entre el diablo y Enki tremenda. Bueno, no, Lucifer. Así. Eso sí, perdón. Sí, Lucifer. Disculpa. Claro, digamos, porque es que realmente, ¿qué vas a hacer si quieres acallar a tu contrincante? Claro. Pues vas a decir que es un mentiroso. Claro, sí. Y eso es lo que hacía Enlil. Él era el primer gran mentiroso. Pero claro, yo tengo que convencerte a ti de que mi rival es más mentiroso. Claro, claro. Sí. Es que si vemos cómo las piezas van encajando, es que es muy complicado, pero todo tiene sentido. Hombre, de hecho, sí que te puedo decir una cosa. Yo me extrañó mucho algunas de las psicofonías que pude obtener al preguntar sobre Enki. Sí. Hacían mucha referencia a una especie de lugares de prisión. Sí. Y eso me llamó, pero muchísimo la atención en una época en la que no acababa yo de encajar los puntos, ¿no? Y hasta que empecé a darme cuenta, a través del libro de Enoch, de que hablaba de esos lugares, de ese tártaro,
Sí, sí, probablemente relacionado con las profundidades subterráneas, ¿no? Y que eran presos estos ángeles caídos y los propios capitanes, ¿no? Que dirigieron sí, sí. estas tropas rebeldes, ¿no? Porque Y recordemos, hacían referencia a eso, hacían referencia como que Enki había sufrido muchísimo y muchísimo tiempo, sí, 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 pero me decían que su alma había conseguido salir de eso. sí, ¿Qué, sí. qué opinas de eso, Diego? Bueno, en estos libros se habla también de las energías que controlaban estos seres. Estos seres eran temidos por los suyos y temidos por las zonas que intentaban apoderarse. Las cárceles eran reales, eran prisiones de energía. Recordemos que estos seres vinieron de otro sitio. En el libro de Enoch menciona que tuvieron que dejar sus cuerpos para poder entrar a nuestra realidad. Pero una cosa, Diego, ¿por qué razón no los mataban? ¿Por qué los querían vivos, presos? Porque no podían, David. Es que ahí vamos. ¿Qué ha pasado? Recordemos el vídeo de los caídos. Enoch dice muy claramente que no se pudo matar a los del todo a los Nefilim. No eran de este mundo, sus almas quedaron aquí y son los entes demoníacos que hemos conocido durante la historia. En realidad son las almas de los Nefilim. No podían, acabaron con sus cuerpos físicos de gigantes, pero no podían acabar con ellos porque eran hijos de ángeles o de extraterrestres. No eran de esta realidad, entonces no pudieron, murieron aquí y se quedaron aquí. Quedaron atrapados en el círculo energético de la Tierra, de alguna forma, ¿no? Esos fueron los Nefilim, pero es que los caídos, los 200 más 1, más Semiaza, Cola Roja, ellos están prisioneros. No pueden acabar con ellos aquí en un planeta que no es el suyo. Eso es lo que explica el libro de Enoch. Recordemos que en el libro de Enoch es alucinante la información que se da. Sí. Por eso son retirados del oficialismo. ¿Por qué? Porque te cuentan una historia que es alucinante. Exacto. Y muy antigua, ¿eh? Recordemos, muy antigua. Hay que respetar lo que está escrito en la piedra perdura. Y eso hay que respetar, hay que darle un valor a eso. Bueno, pues yo creo que hemos llegado a un punto muy interesante dentro de la interpretación de lo que pudo suceder durante esas batallas, en que se revelaron estos seres, esta facción Anunnaki de Enki, ¿Sí? Y todo lo que les hicieron, ¿no? Y esto es muy interesante porque quizás dentro de esta cárcel energética, si estos seres, la única opción que tienen, a lo mejor, digo yo, Sí. es la reencarnación, reencarnarse en humanos. ¿Puede ser, Diego? Puede ser, sí, y poseerlos desde donde ellos están, ellos como títeres. Pero podría ser positiva, es decir, porque si estos seres lo que querían era hundir a este Enlil, a esta entidad dominadora que se hace con el planeta entero, a lo mejor pues podría ser una experiencia, digamos, de avance. Claro, porque de trabajar desde el seno de la humanidad para expulsar a estos parásitos. Es que siempre están las dos partes. Está todo lo que ha hecho el Enlil para controlar hasta crear el monoteísmo. Incluso el lado contrario, Enki también ha hecho sus cosas buenas, pero es que, como decimos siempre, los malos trabajan todos los días. Sí. Ahí está. Entonces, claro. Bueno, Diego, yo creo que lo podríamos dejar aquí porque hemos consumido mucho tiempo y este tema da para mucho más, ¿verdad? Sí, muchísimo, David. Ya sabéis que ha habido muchos siglos de historia oculta y cambiada y claro, hay muchísimos datos que son importantes conocerlos. Claro. Seguiremos hablando de este armamento, de estas batallas de Enlil y de su obsesión por controlar este planeta. Y que probablemente a través de diferentes dinastías, algunas monárquicas, otras pues de sangre pura de estos seres, de linajes, han ido perpetuando este sistema de control hasta hoy. Diego, muchas gracias por tu intervención, de verdad, una vez más. Gracias a ti y gracias a vosotros. Muchísimas gracias por invitarme siempre a tu espacio. Ya sabes que este es tu espacio también, amigo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y a vosotros solo nos resta deciros que, por supuesto, vamos a seguir adelante intentando, como siempre digo, tirar del hilo para ir descubriendo más datos que nos enriquezcan a todos sobre nuestro pasado, por supuesto. Sin el conocimiento del pasado no hay presente ni hay futuro. Es importante analizarlo, sobre todo para no repetir los mismos errores. Os envío un abrazo a todos, amigos, y nos vemos en próximos trabajos. Chao.